pues aquí estamos conversando abiertamente con un gran amigo y un gran científico de nuestro país, y como siempre tenemos un invitado del más allá, Mircea Eliade, un hombre, un ser apasionante que, bueno, hablaremos de él con el doctor Óscar Próspero. Doctor Próspero, sabes que tú eres un hombre de gran sonrisa, ¿eh? Yo cuando hablabas de vivir sin miedo, aprendiendo a sonreír, pensaba en ti. Siempre tienes una sonrisa espectacular. Por favor, ya me vas a poner rojo, ¿eh? Oye, pero entonces vamos a hablar justamente de el cerebro místico. Sí, pero antes déjame hacerte un comentario. A ver. Este sujeto de nombre Daniel Kahneman le dieron premio Nobel en economía, a pesar de que es un psicólogo, ¿verdad? Y él dice, miren, usted tiene que sonreír, y si no puede sonreír, finja sonreír, porque finalmente su cerebro va a hacerlo al final espontáneamente. Así es. ¿Verdad? Así es. Entonces, en un mundo como este nuestro, de tantos cambios, de tanto caos, donde hay tanto miedo, donde hay tanta inquietud, claro que es muy, muy importante aprender a sonreír. Cierto. Y esto que tú nos dices es para mí clarísimo. ¿No es cierto? Sí. Mi abuela decía que aún en las circunstancias más adversas, si ponemos atención, vamos a encontrar algo de qué sonreír. Tu abuela era muy sabia. Sí, lo era. Ajá. Yo, afortunadamente, no he tenido que buscar la sonrisa en una adversidad tan intensa. Sí, pero bueno, tú además tienes un vínculo muy interesante con el sur, con la tierra de la poesía, de la sensibilidad, del agua. Sí, tú tienes ahí vínculos profundos con esta parte de nuestro México tan mística, tan mágica. Oh, sí, que tan se va sabia. hasta de un extremo al otro, ¿verdad? Ajá. Tiene sabiduría, pero también tiene pues ese misticismo, a veces mal entendido, a veces bien entendido, ¿verdad? Claro. Uh-huh. Oye, y hablando a lo largo de la historia, todos los seres humanos, no todos, pero muchos seres humanos a lo largo de la historia se han dado cuenta de que sobrevivir y acumular cosas no es suficiente. Y que este planeta, nada más uno abre los ojos en la noche y se da cuenta de que hay mucho más. Pero claro, de hecho, mira, disculpa, pero me voy al extremo, así tremendamente al extremo, que es esta patología que le llamamos de acumulación, ¿verdad? Sí. Personas que acumulan y por más que acumulen, más bien conforme más acumulan, más infelices son. Totalmente. Porque la acumulación quita energía. Exacto. Quita energía, genera preocupación. Claro. Hay gente que acumula dinero por el placer de acumular dinero. Placer fue mal usado de mi parte, porque finalmente no les da felicidad. Claro que no. Pero hay una acumulación porque hay un miedo profundo al futuro, a lo desconocido. Incertidumbre, ¿verdad? Ajá. Claro, en su mente hay mucha incertidumbre. Entonces soltar lo que sea se vuelve terrible. Pero al mismo tiempo se vuelve una imagen de que confías en tus recursos. Totalmente. ¿Tú te acuerdas este hábito de los romanos, que cada 5 años quemaban todo? Quemaban viejos papeles, ¿no? Las fiestas lustrales. Las fiestas lustrales de cada 5 años. Y en los carnavales todavía persiste un poco, ¿verdad? También. Y por ejemplo, ahora en el solsticio de verano hay remanentes de esta celebración. Por ejemplo, en algunas ciudades, por ejemplo, donde yo nací, pues el día de San Juan se hacen hogueras en los encuadres de las calles, ¿no? Y ahí se queman sillas y se queman papeles y se queman cosas. Claro. Y uno salta a las hogueras. De este fuego solar, ¿no? Esplendente del solsticio. Cuando se tiene la posibilidad, yo creo que sería una buena costumbre también deshacerse de las ropas que no usaste en todo el año, ¿verdad? O por varios años, y decir, pues ya, ¿no? Esto afuera. Fuera. ¿No? Sí. Por ese misticismo que hay, por ejemplo, cuando soplas las velas del pastel que dicen lo que estoy soplando es el pasado, ¿verdad? Porque me está llegando el futuro. Hombre, qué interesante mirada que tienes tú sobre las velas del pastel.
pastel, así. Ajá, qué interesante. Oye, y hablando de estados de conciencia no ordinarios, ya ves que ahora siempre ha habido esta necesidad, algunos de acceder a nuevos estados de conciencia y otros de evadir la tensión de la cotidianidad. Y se han usado para esto muchas cosas, desde el alcohol para evadirse, ¿no? Para vivir más dormido todavía. Pero también se han usado algunos químicos, ¿no? Y algunas plantas desde la antigua Grecia, desde que recordamos, para entrar en un estado de sueño, sueño sin sueño. Claro, sí, mira, sustancias se han utilizado muchas porque como que el humano, alguna característica que tiene es la curiosidad. ¿Cuándo le empezó la curiosidad del humano? No lo sé, pero yo creo que desde que tenemos historia. Es un impulso fundamental del alma. Claro que sí. Entonces, digamos que, ya sabes, los recolectores y todo ello, que de pronto se encontraron lo que ahora le llamamos un hongo mágico, y se lo comen, ¿verdad? Y de pronto les facilita un intercambio ahí de información con otro mundo que no conocían, ¿no? Y de pronto pareciera ser que llegaran como a un Edén o a un sitio mágico donde existen los dioses, y entonces empiezan a crear, ¿verdad?, una sensibilidad para una comunicación con divinidades, ¿no? Entonces no es solamente comerse un hongo mágico o beberse un poco de ayahuasca o comerse peyote, ¿verdad?, para la mezcalina, sino que se trata de buscar una conexión. El vehículo para una conexión, ¿verdad? Con ese mundo especial. Así es. Bueno, no puedo evitar recordar a Carlos Castaneda. Claro, obviamente. Con Don Juan Matus, ¿verdad? Así es, con las enseñanzas de Don Juan, en donde, claro, en esa época, cuando fue famosa esta obra, todo el mundo quería venir con... Claro, todo el mundo quería venir con María Sabina y tomar peyote y etcétera. Pero el mismo Don Juan le explica a Carlos que al principio le dio un poco de sustancias para que se despertara, pero que luego ya no. Exacto, que ese no era el punto, ¿verdad? Así es. Quedarse en las sustancias. Exacto, el punto era estar despierto. El punto era ser responsable de sí mismo. El punto era dejar de estar dormido. Exactamente, porque mira, nosotros tenemos atisbos de que hay un mundo especial, digamos, aparte del cotidiano. Y ese atisbo lo vemos, por ejemplo, si yo te preguntara de qué color es el lunes. ¿Tú tienes un color para el lunes? Sí, yo para el lunes el amarillo. El amarillo, fíjate, estamos muy cerca porque yo lo pongo en rojo. ¿De qué color es julio, ya que estamos en el mes de julio? En el mes de julio es color rosa magenta. ¿Verdad? Sí, anda con ese colorido. Yo también lo pongo así, como color naranja. Y a esto le llamamos una sinestesia, ¿verdad? Es decir, a ponerle un color a donde no lo tiene. ¿Cómo puede tener Julio un color, verdad? Y si lo tiene, porque es vibración. Pero solo para algunos, es decir, no todo el mundo se permite esta percepción. Esta percepción, exacto. Porque es una percepción, ¿no? No una sensación, es una percepción. Así es. ¿Verdad? Entonces, hay gente que dice el número 10 es color verde, por ejemplo. Hay gente que dice, y el 8 es color rosa. Y entonces puede ver colores donde la gran mayoría de la gente no lo ve, y esto le llamamos sinestesia. Entonces, cuando una persona consume una sustancia de estas que malamente le llaman alucinógenas, ¿verdad? La sinestesia se incrementa, aumenta, ¿verdad? Y entonces, ¿qué ocurre? Que la gente dice, visité un mundo extraordinario, diferente. No, solo esa percepción se incrementó. Se incrementó, exactamente. Entonces, de todas maneras, es mágico visitarlo, ¿verdad? Es bueno visitarlo. Debo admitir que yo nunca lo he visitado en ese sentido, porque lo he buscado de otras maneras, con meditación, ¿verdad? Con estados que de alguna manera nos pueden llevar. Deja de contarte
que estando yo plenamente abierta a la conciencia de otras vibraciones y estados del ser en el universo, y que claro que hay, incluso dentro de la tradición maya, hay soñadores que en el sueño se encuentran con viejos maestros que les guían y les explican cosas, ¿no? Pues, en fin, el mundo de los sueños, como también en Australia, como en los sueños hay también una posibilidad de ampliar ciertas percepciones. Definitivamente. Y mira, si te recuerdo antropólogo británico del 1800 y algo, de apellido Tyler, ¿verdad? Él creó esta idea del animismo, porque visitando comunidades aborígenes, le voy a llamar, ¿verdad? Ellos no creen en que dormimos y soñamos. Ellos creen que nos morimos y sale nuestro espíritu, nuestra alma, se pasea por ciertos sitios, ¿verdad? Y se regresa al cuerpo y volvemos, resucitamos. Bueno, de hecho te voy a decir, yo he compartido que hay muchas necesidades básicas que tenemos los seres humanos. Desde luego respirar, beber agua, comer, tener cierto arropamiento, pero una necesidad fundamental es dormir, porque en el dormir nuestra alma recuerda quién es. Es posible, ¿verdad? Porque ya decía tu coterráneo, ¿verdad? Del siglo de oro, decía, ahí revelamos un ser insospechado, decía, ¿no? En la vida de sueño. Entonces, y sobre todo, mira, yo que soy neurocientífico me voy un poquito a tratar de generar un método demostrable, repetible, ¿verdad? Y entonces lo que ocurre con los sueños para mí es que el cerebro genera una serie de planteamientos de lo que está ocurriendo en la vida cotidiana para generar una solución. De tal manera que si nosotros ponemos atención a nuestros sueños, nos va a plantear el problema de manera muy simbólica, pero nos lo va a plantear, pero también nos va a plantear la solución. Muchos ejemplos existen de una solución que ha cambiado el curso de la humanidad. Por ejemplo, el descubrimiento, digamos, del anillo de benceno, que hoy sabemos que es parte de neurotransmisores y moléculas y qué sé yo. La tabla periódica de Mendeleev también se reveló. Bueno, la manzana. De Newton, ¿verdad? Newton. ¿No? Exacto. Entonces, todo eso son sueños y soluciones en los sueños que han cambiado el curso de la humanidad. Totalmente. ¿Verdad? Nuestro entendimiento. Pero fíjate, yo antes de que sigamos por esta línea, te quería decir que ahora se ha puesto de moda la ayahuasca como un portal a una excelencia vital, y yo no estoy de acuerdo con eso. Claro. O sea, de igual manera que hay quien sueña y tiene digamos un enfoque de su alma y una búsqueda que lo lleva a encontrar soluciones, hay gente que espera la solución en la ayahuasca. Ahí no está. Exactamente. Ahí no está. Es como aquel que le pide a Dios que le ayude a ganarse la lotería, ¿no? Así es. O sea, ¿cómo? Dios está para cosas importantes, ¿no? Así es. ¿No? Entonces, ciertamente, mira, yo a pesar de que buena parte de mi trabajo de investigación lo dedico a sustancias de abuso, a sustancias alucinógenas y todo ello, nunca he consumido ninguna de ellas. ¿Ni siquiera marihuana? No, ni siquiera marihuana. Entonces, porque a veces pienso, ¿a poco puedo ser juez y parte? ¿No? Okay. Porque en un momento dado que yo sea consumidor, pues como que ya sesgué mi opinión y mis investigaciones. Entonces no puedo ser juez y parte, ¿verdad? Pero eso no evita que yo me dé cuenta que algo ocurre en el cerebro conforme estas moléculas actúan en ciertas partes del cerebro. Pero lo fascinante de todo ello es que inmediatamente que actúan en el cerebro, empiezan a generar toda esa serie de percepciones acrecentadas, ¿verdad? Que hace que el usuario perciba un mundo diferente y probablemente un mundo místico también. Claro. Pero bueno, eso también se ha hecho con la respiración holotrópica. Ajá, claro. Por eso te decía, yo tampoco, no es que no lo busque de otras maneras, ¿verdad? Yo hago meditación, hago respiración y eso, buscando justamente aunque sea una ventanita de ese otro mundo, ¿no? Porque, insisto, me tengo que mantener como alguien ajeno, ¿verdad? Claro. Porque si no me sesgo. Y objetivo. Y objetivo, exacto. Ese es el punto. ¿No? El punto de la ciencia y el punto de ser un científico es tratar de ser lo más objetivo posible. Y a la vez abierto, sin prejuicio. Claro. Existe, sí existe. Y si no, pues voy a ver si existe o no. Hay que dar evidencias, ¿verdad? Ahora, diríamos entonces
que este cerebro místico, es una pregunta, sí. Este cerebro místico que han, digamos, despertado algunos seres a lo largo del tiempo, sí. Tenemos biografías de gente que se ha iluminado, sí. Gopi Krishna, sí, en fin, el Buda mismo, ¿verdad? El Buda mismo, en fin, muchos casos, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ¿no será que la humanidad en general va en ese sendero y que evolucionaremos a activar el cerebro místico de manera cotidiana? Yo voy a decir, vamos a regresar a nuestros orígenes, porque te recuerdo que Göbekli Tepe, ese sitio que descubrieron cerca de, bueno, en Turquía, ¿verdad? Ajá. Relativamente cerca de Estambul, se data de hace 14, 15 mil años, ¿verdad? Antes de que el humano creara la agricultura, ¿verdad? Y ya había creado, por decirlo así, un sitio ceremonial que parece ser que para celebrar a las divinidades. Entonces, el humano es místico de sus orígenes, ¿verdad? Claro, es una memoria profunda. Y actualmente varios científicos han estado demostrando que hay genes que se expresan con mayor intensidad en personas que definitivamente se les reconoce como místicos. Personas que no dudan en lo más mínimo, ¿verdad? Que son capaces de tener una comunión con las divinidades. Entonces, cuando estos genes se expresan más, hay más oportunidad de crear ese vínculo, digamos, ¿verdad? Entonces, lo único que estoy tratando de rescatar con este comentario es de que hay genes que determinan qué tan místicos nos podamos manifestar. Que místico, creo yo que merece la pena para tu auditorio que lo separemos de religioso. Totalmente, ¿no? totalmente. Religioso. Digamos, una experiencia espiritual, claro. Este estado de conciencia, sí. De percibir elementos más allá de lo objetivo, concreto y elementos de subsistencia. Incluso lo que nos es importante para la subsistencia, como una planta, o hay en el misticismo una capacidad de ver una conexión de todo lo que es. Exacto. Fíjate, varios filósofos trabajan sobre lo que se le llama la intersubjetividad, ¿verdad? Cuando algo es objetivo, como estos micrófonos, por ejemplo, pues mira, este es un micrófono, pues sí, es un micrófono, ¿verdad? Si yo ahorita, bueno, no ahorita mismo, pero si me muriera, el concepto de micrófono todavía estaría ahí, porque es objetivo, ahí está, ¿verdad? Algo subjetivo es que yo te pudiera decir, mira, yo creo que el mejor pintor de todos los tiempos, ¿verdad?, es Pablo Picasso. Déjame. Y habrá gente que diga, no, espérate, hay estos otros y ¿verdad? ¿Qué pasó con Kandinsky? Exacto, ¿verdad? Entonces, si yo muero mi concepto de que Picasso es el mejor pintor de todos los tiempos, muere conmigo. Y a los demás no les importa, ¿verdad? Eso es subjetividad. Pero intersubjetividad, ¿verdad? Es que desde el concepto de patria, ¿verdad? Los mexicanos somos patriotas para México, los españoles para España y etcétera. Todos esos conceptos intersubjetivos, si muere un mexicano, por ejemplo, no va a desaparecer el concepto de mexicanismo. Claro, porque yo te iba a abundar que en una mirada profunda desde lo místico, en la intersubjetividad estamos todos y nada se pierde. Claro. Por eso estar en estos estados de conciencia nos permite recuperar diríamos, acopio de experiencias subjetivas de todo lo que ha sido. Cierto. Aunque fíjate, para mí, y esto es una opinión muy personal, que cuando una persona relata que, por ejemplo, ha consumido hongos mágicos y ha tenido un viaje muy místico y de una experiencia muy diferente, ¿verdad? Son como los héroes en las batallas, yo voy a decir, ¿sí? Que hablan de la valentía con su propio acto y la defensa de su territorio y de sus genes, lo que sea, ¿verdad? Pero el concepto básico ahí está. Solamente estos personajes que consumen lo demuestran más evidentemente. Pero aquel que niegue que es místico, ¿verdad? O es un falso,
Pero bueno, yo te diría también, hablando de el mundo psíquico y la complejidad, también hay mucha gente que proyecta su ego narcisista relatando viajes fantásticos que luego en su mundo cotidiano no reflejan para nada. Bueno, claro. O sea, historias se pueden contar. Eso sí, bueno, hay sesgos, ¿verdad? Siempre como que hay extremos, ¿verdad? Pero curiosamente lo que persiguen al contarnos esas historias es tratar de pertenecer. Claro, ¿no? Claro, de ser importantes, de recibir aplausos. Exacto, de que lo invitemos a nuestra reunión, digamos, ¿no? Claro. Pero fíjate que el misticismo, y también expresado como religión, persigue eso, que el grupo se consolide, la cohesión del grupo. El vínculo. Pero el vínculo aún entre extraños, claro. Porque una comunidad que se acerca a una iglesia, vamos a decir, y con frecuencia lo hace, vamos a decir, todos los domingos va a la misa de las 12, aunque no se conozcan, se notan, se ven, se saludan, y el vínculo. Como ir a la sala de Nezahualcóyotl. ¿No? Ahora que habrá hay otras maneras, ¿no? Hay otras maneras, ¿sí? Exacto. Ir a Bellas Artes, ir a presenciar un espectáculo cualquiera, ¿verdad? Sí. Incluso... Sí, ahora, hay digamos, te planteaba yo, si este cerebro místico puede ir creciendo en más y más seres en la humanidad. Por ejemplo, pienso yo en personajes como Blavatsky, que en su momento vinculó Oriente con Occidente y empezó a narrar otras miradas de la realidad desde la antigua India y empezó a hablar del yoga y de los Vedas y en fin, y resulta que hoy mucha gente joven hace yoga naturalmente y hasta los niños pequeños hacen yoga naturalmente. Pienso yo que en unas cuantas generaciones se habrá incorporado una expertise en esta conexión psicofísica. Sí, entiendo lo que dices, pero nuevamente voy a insistir en que lo que están haciendo nuestras nuevas generaciones es regresar a los orígenes. Sí, claro. Y la pregunta fundamental es ¿cuándo nos perdimos? Perfecto. Y vamos entonces con nuestro personaje del más allá. Por favor. Porque este es uno de los que está aquí presente, ¿no? Mircea Eliade, ¿no? Que lo tenemos aquí, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Hola, ¿cómo está? Mircea Eliade hablaba justamente del viaje del héroe como un viaje de retorno. Exactamente. Sí, y Campbell lo retoma con el héroe de las 1000 máscaras. Así es, sí, ¿no? Claro que sí. Entonces todos estos personajes nos están demostrando un retorno a los orígenes. Sí, claro, pero el retorno, o sea, el viaje tiene características fundamentales. Primero, salir del mundo de lo conocido. Sí. ¿No? Sí. Atravesar lo desconocido con valentía. Sí. Cómo en lo desconocido aparece un vínculo con una fuerza inesperada benéfica. Sí, el aliado, diría don Juan Marcos. Exacto, el aliado. Y entonces, efectivamente, claro, también voy a dar justo en octubre un curso sobre el viaje del héroe a través del tarot, de las imágenes arquetípicas del tarot. Bueno, lo anuncio aquí al auditorio para que vayan reservando su lugar. Ya luego les vamos a informar de esto. Pero el viaje del héroe pasa por atravesar los miedos a lo desconocido, los miedos de la sensación de insuficiencia, el enfrentamiento con los monstruos, ¿no? Y efectivamente trabajar con este estado de conexión y de confianza más allá. Porque es retomar los recursos. Exactamente, es retornar la memoria vieja del ser. Entonces, aquí en este contexto, ¿tú qué opinas? ¿Cuánto daño nos está haciendo, por ejemplo, los medios que nos distraen? Bueno, yo te voy a decir, lo hemos hablado alguna vez, incluso creo que aquí en Amar Abierto y en otros programas en Radio Red, hace años. Yo constantemente hablo de cómo en esta necesidad de poder, de importancia, en esta necesidad de ser más y mejor que otro y vivir en la competencia y en la comparación y tener cosas y tener más es una distracción tan grande
Sí. Es una despersonalización del verdadero ser. Claro. Y yo sí creo que, y además el mundo del castigo, no sé si estás de acuerdo conmigo, Óscar, que todo es castigo, todo es castigo, todo es castigo, claro, ¿no? Claro. Educar con castigo, Sí. todo es castigo. Sí. Y curiosamente, Y control. Una gran cantidad de los castigos se orientan hacia castigar el placer. Así es. Totalmente. Pero por Dios, pero esta cancelación, no puedo estar más de acuerdo. Esta cancelación del placer, exacto, de la conexión con el cuerpo. Porque si algo se le llama pecado, es justamente algo que te dé placer. Así es. ¿No? Claro, y es algo, no solamente que da placer, sino que empodera energéticamente, libera, nos hace creativos. Por ejemplo, un tema, la prohibición del sexo, sí. Que lleva, hablando de perversión y de distracción, sí. Bueno, toda esta cosa pornográfica, sí. Toda esta cosa torcida, que carece de pureza, que carece de inocencia, que carece de gozo. De conexión. De conexión, carece de conexión. Entonces todo esto, pero esto lo que hace es castrar a la gente. La hace sentir inadecuada, impotente, alimenta su vergüenza, alimenta su sensación de ser inadecuado. Porque los y las modelos que participan en la pornografía hacen sentir a uno que entonces yo qué, o sea, así es. Estoy así de chiquito yo. Así es. ¿No? Sí. Pero tienes razón, entonces, ¿ves cómo nos hemos perdido? De la conexión. De la conexión, claro. De la conexión. Para empezar, de la conexión de la naturaleza. Y de ese misticismo que estábamos hablando, que se generó no sé cuántos añísimos atrás, ¿verdad? Porque tenemos incluso esta diosa de Wolford, que se descubrió en Alemania, ¿recuerdas? Aquí sí, la diosa madre. Sí, la diosa madre, ¿verdad? Esa 28.000 años se le data. Así es. Entonces, ya está allí. El misticismo ya está ahí. Ya está ahí, claro que sí. Entonces, claro que sí. ¿Dónde nos perdimos? Fíjate, nuevamente persiste esa pregunta. ¿En qué momento nos perdimos de ese misticismo que nos conecta a la naturaleza, que nos hace simplemente vivirlo? Bueno, me estás empujando a hablar y te voy a decir. Yo creo que nos perdimos en la tercera civilización atlante. Por favor, abunda en eso. Bueno, claro, voy a contar ahora una leyenda. Ok. Porque claro, si no, en las leyendas puede haber verdad. En las leyendas puede haber verdad. Es como una historia antigua en que, primero, plantear que la experiencia de los seres humanos en el planeta es una experiencia de redescubrimiento. De recordar. Y entonces... Tú dices incluso a nivel individual. A nivel individual, perfecto. Sí. Entonces, claro, hubo una primera civilización muy antigua que se llamó Lemuria, donde los seres humanos habitábamos el mundo con una inocencia preciosa y teníamos un enfoque en la energía femenina. No en las mujeres, sino hombres y mujeres. Claro. Teníamos un enfoque de todo esto que llamamos ahora energía femenina, un enfoque de conexión con la vida en la naturaleza, pero un vínculo presente, claro. No hacía falta explicación. ¿No? Sí. Y teníamos una gran capacidad para estos estados alterados, que hoy serían alterados, allí eran naturales. Exacto. Estas percepciones de la vida toda conectada, claro. Y teníamos una gran capacidad de imaginación y de vínculo, y luego parecido un poco al mundo maya, a los mayas, ¿vale? Y bueno, digamos que después hubo una primera civilización atlante, hace como 60.000 años, y ahí experimentamos mucho la parte masculina, la parte del hacer, la parte del lograr, la parte de la construcción, desde esta necesidad de crecer y magnificarse. Luego una segunda y luego una tercera civilización atlante, que es la que relata Platón, y de ahí surgen grupos que se van justamente a esta área de la India, de Turquía, Egipto, que América se van diseminando, y por eso encontramos en todo el planeta estructuras arquitectónicas similares, las pirámides, los zigurats. Que eso lo retoma Mircea Eliade. Exactamente. El mito del eterno retorno. El mito del eterno retorno.
¿no? Bueno, Mircea Eliade, hay una obra de Mircea Eliade que de hecho la gente, si le interesa el tema, hay un capítulo de Amar Abierto que se llama Lo Sagrado y lo Profano. Exacto. Mircea Eliade, ¿te acuerdas? Tiene todo un libro, claro. Así es, que él hablaba de la importancia de entender el tiempo sagrado y entender la experiencia de lo sagrado. En ese libro, y perdona, hago una cita de él, ahí en ese libro que dice, si usted vive en una determinada calle donde haya una iglesia, ¿verdad? Si en un momento dado va caminando por la calle y se mete a la iglesia, todas las reglas que tenía usted que respetar en la calle ya no se aplican al interior. Es un espacio no ordinario. Exacto, no ordinario. Buen comentario. Sí. Bueno, pero tenemos muchos comentarios que están aquí que quieren hablar con nosotros, que me parece eso fantástico. Claro, más que fantástico. Pero hay mucho que hablar del cerebro místico. Oye, qué barbaridad, claro que sí. Mira. Pues a ver, ¿qué nos comentan? Sí. Julia Elba Páramo comenta, más que la evolución del cerebro místico es la captación de lo místico, y creo que esa captación se ha perdido, pero algo que no sé qué es nos obliga a retornar a lo místico. También dice, la cancelación del placer es lo mismo que la desconexión de la vida. Gaby Valenzuela dice, la cancelación del placer es algo terrible, ya que nos impiden encontrar parte de nuestra espiritualidad. Los medios son grandes distractores en estos tiempos, que requerimos encontrarnos a nosotros mismos. También Gaby dice que qué interesante tema, el del curso de octubre, que ahí está. Qué bien. Fantástico, ya tienes una primera. Sí, yo creo que es muy interesante, pero volviendo a esto, a este retorno, para mí es muy claro que estamos experimentando la caída, así como la caída del Imperio Romano, para tener un ejemplo, está cayendo la civilización en la que nacimos. Y estamos en un gran gozne. Y justamente las respuestas que tenían las iglesias, los partidos políticos, los gobiernos, se acabó. Se acabó. Y entonces hay justo esta necesidad de recordar eso que dejamos olvidado y perdido. Y hay una enseñanza que quisiera compartir, de que nosotros dejamos olvidadas facultades y capacidades en Lemuria, y dejamos perdidas capacidades en Atlántida. Y todo eso lo estamos ahora recuperando, lo vamos a recuperar. Como dice el comentario de ya no sé quién, simplemente lo hemos olvidado. Pero así es, Julia. Pero hay algo que nos está diciendo, regresa allí. Es decir, hay una parte de nosotros que no lo ha olvidado. Así es. Es probable que hasta tenga nostalgia por eso. Así es, pero por supuesto. ¿Verdad? Por supuesto, y por esto Amar Abierto. Amar Abierto. Porque es la única manera de regresar. A través de las aguas profundas de lo inconsciente que guarda esa memoria. Pues claro que sí, porque es el camino del guerrero, ¿verdad? Es el camino del héroe. El camino del héroe y del guerrero, como decía don Juan. Sí. Entonces, bien, yo creo que... Ahora, ¿qué pasa? Pero tú decías, hay una predisposición genética. Sí. Digamos que tú dices, bueno, hay gente, ¿no? Vamos a pensar que Jesús, ¿no? Que nació, ya sabes, probablemente tenía ya una predisposición genética, o el mismo Buda, o Platón, o Giordano Bruno, Pero no hay necesidad de irnos a los grandes personajes. Los estudios se han hecho en personas que reconocen que son místicas y que son religiosas, ¿verdad? Que su misticismo lo expresan a través de una religión y se sienten muy cercanos de Dios. Y cuando se hacen los estudios y se compara con aquellas personas que reconocen también claramente, no, yo no creo en ninguna divinidad, yo en todo caso creo en la ciencia, vamos a decir, que dijeran, cuando se hacen las comparaciones se ve que algunos genes, que puedo mencionar, ¿verdad?, pero que creo que no merece la pena que mencionen los nombres de los genes, se expresan más en los místicos que en los que, bueno, más bien en los religiosos que en los que dicen que no tienen ninguna religión, ¿verdad? Entonces, ahí están presentes en el común de la gente. Vamos, tú y yo salimos, tomamos muestras de saliva, porque ahora ya no hay necesidad ni de pinchar a las personas, ¿verdad? Muestras de saliva, les medimos los genes y vamos viendo que si regresamos a ellos, es que usted tiene estos genes muy, muy expresados, usted se siente místico, usted cree que sí dialoga con Dios, usted cree que... Lo más probable es que diga que sí.
porque la estadística nos permite suponer que va a decir que sí. Oye, ¿y no habrá gente que diga, uy, yo quiero de esos genes y no los tengo? Todo el mundo los tenemos, unos los expresan más que otros. Ok. Nada más, buena ¿verdad? Respuesta. Bueno, para que nadie se sienta fuera del plan de todo. Porque mira, hay algo de verdad en la expresión que dice, solamente hay ateos cuando no están en las trincheras. O sea, los ateos se van en las trincheras. ¿Sí? Sí, claro. Llega un momento en que dicen, ay, ojalá y sí, porque me la estoy viendo muy mal. Sí. ¿No? Ojalá y sí y ojalá y no. A ver. O sea, hablando de las creencias en el infierno. Exacto. Claro. La gente que se ha portado mal, ¿no? En esa parte nada más estoy hablando del claro, no del oscuro. Pero vamos. Ahora esos genes y esa percepción ampliada, sí. ¿Se puede activar con sustancias? Claro que sí. Ahí están las sustancias de hongos, de cactus, de plantas, ¿verdad? Que ya las mencionamos muy someramente. Pero son moléculas que ya tenemos aisladas, que ya sabemos cuáles son los principios activos y que se pueden administrar en una capsulita, por decirlo así, y la persona va a tener exactamente el mismo efecto. Pero lo más interesante es de que tenemos moléculas, sustancias que naturalmente produce el cerebro, que tú sabes que se le llaman neurotransmisores, y hay algunos neurotransmisores que son los que responden especialmente a estas sustancias. Oye, ¿tú te acuerdas que en México hubo un grupo que incluso encerraron en la cárcel? Estos pioneros que trajeron el pensamiento de Wilhelm Reich y el pensamiento del Orgón y que curaban a los enfermos con sustancias, claro, y los metieron a la cárcel. Sí, bueno, eso no ocurrió nada más en México, en Estados Unidos, sí, ¿verdad? Claro, el LSD, todo esto que fue primero un boom, que hasta algunos laboratorios comerciales ya lo estaban, pues obviamente los que lo generaron, ¿verdad? Pero los tuvieron que cerrar. Oye, pero qué obcecación, porque se supone que hay estudios clínicos de estos doctores, hablo de los mexicanos, porque claro que toda la revolución en Estados Unidos es muy conocida, pero en México sí hubo un grupo importante que sí trabajaban con sustancias medidas. Claro. No eran pachangas. No. Digo, algunos son incluso amigos míos, los cuales sé que ellos mismos iban a colectar las plantas, sacar los extractos para hacer las investigaciones. No necesariamente en ellos, ¿verdad? Sí. Porque siempre usamos bioensayos para ver qué ocurre, cómo responden las neuronas, cómo responden las... Ahora, fue un error, ¿no? Esto de encerrarlos en cárceles por buscar una experimentación de salud. Desafortunadamente todavía tenemos esas historias, ¿verdad? Porque siguen metiendo a la cárcel a un joven que cargue un poco de marihuana para su consumo, ¿no? Sí. Entonces, ese pensamiento todavía... Pero fíjate, hablando de los medios y la dominación... Sí. A ver, ahora que se va a volver un gran negocio, ahora que hay una gran cantidad de dinero invertido en la marihuana, vas a ver cómo ahora... Todo va a ser lindo. Todo va a ser lindo y van a hacernos que tomemos todos marihuana. Exacto. Y van a satanizar el alcohol. Pero se va a volver todo una orientación comercial. Absolutamente, ¿verdad? Porque creo que sí nos ha dominado, por decirlo así, el dinero, ¿verdad? Digo, no siempre ha sido el dinero, a veces ha sido la fuerza, ¿verdad? El poder y todo. De todas maneras, el poder domina y decide qué es bueno y qué es malo. Y poco ruido ha hecho la ciencia, aunque déjame decirte que la ciencia es tan reciente, esta neurociencia que nos explica los efectos de estas sustancias, es tan reciente que no ha podido influenciar a los tomadores de decisiones. Actualmente la toma de decisiones de decir se legaliza la marihuana con usos médicos, de investigación y recreativos, no ha invitado a los científicos a la opinión. Totalmente. Sin embargo, ya hay, ¿qué te digo? Pirámides comerciales que están distribuyendo en México de todo, CBD y TSH. Exacto. Todo. Ve a cualquier mercado sobre ruedas y te encontrarás a alguien que ya te está vendiendo CBD. A pesar de que COFEPRIS, nuestra instancia,
no lo ha permitido. Ajá. Pero bueno, esa es otra locura. Esa es otra cosa. Bueno, regresemos mejor al cerebro místico. Exacto. Regresemos un poco a esta mirada de gentes que nos han precedido y que honramos trayéndolas aquí, como Mircea Eliade, sí, ¿no? Sí. Estas gentes que entendieron que el viaje de la vida no tiene que ver con sobrevivir. Ahora, el mismo Mircea Eliade hablaba de que en un momento de la vida hay una llamada. Hay una llamada a salirse del ruido, al salirse del aburrimiento de la cotidianidad, del vacío existencial. Hay una llamada a lo místico. Exacto, ¿no? Definitivamente. Hoy voy a contar una historia muy interesante, después en Cuentos sin Cuentos, al respecto, ¿no? Pero no todos oyen la llamada. No todos le prestan atención. Así es, ¿verdad? Así es. La llamada ahí está, pero no todo el mundo No. La mayoría de la gente sigue atontada en más de lo mismo, renunciando a lo que verdaderamente dotaría de pasión y de expansión a su vida, de significado. De sentido. ¿Verdad? Ajá. Entonces definitivamente podríamos poner el misticismo como un faro guía. Totalmente. Hacia muchas cosas más importantes que la riqueza y la fama. Totalmente. Fíjate, los grandes revolucionarios de la historia, hablando de los grandes revolucionarios, aún en lo político, pensemos, por ejemplo, en Luther King. Esa revolución nació de una forma de mística. Cierto. Y si habláramos de, ya sabes, mi personaje, uno de mis grandes amigos, Giordano Bruno, igual. Claro. Y si habláramos de Blavatsky, igual. Y si habláramos de quien quieras, si habláramos de poetas, de pintores que han tenido impacto, músicos. Claro. ¿No? Claro. O sea, porque la belleza es, más allá de un concepto o un constructo cultural, la belleza es una esencia de la vida. Como decía Van Gogh, sal a buscar toda la belleza que puedas. Así es. Como que si estuviera debajo de las piedras y todo eso, ¿no? Ajá. ¿No? Sí. Pero tienes razón, eso es una manifestación del misticismo. Todo artista, toda aquella persona apasionada en describir y en buscar por medio de su curiosidad, lo que sea, a mí me parece una persona mística. Sí. Algunas veces... Los inconformes, vamos a llamar. No sé cómo lo definirías como inconforme. Digamos con los que entienden que no es suficiente sobrevivir. Claro. No es suficiente. Y luego yo veo, por ejemplo, este gran sufrimiento en nuestra época de la gente que piensa que el asunto es tener un puesto más alto en la empresa. Un ingreso mayor, un nuevo novio o novia, un cambio de casa. Y todo eso mucho sexo. Claro, y todo eso está bien. Pero no es suficiente si estás medio despierto. Exacto. Ya, si estás despierto. Pero para alguien que está despierto ahora, hablamos con nuestros amigos y amigas de Amar Abierto. Y entonces algunos dirán, bueno, pero es que yo quiero estimular estos genes. Claro. Porque yo tengo una inclinación. Porque los que están aquí en Amar Abierto tienen curiosidad y tienen sensibilidad y les gusta la profundidad. Pero claro, si no estarían aquí acompañándonos. Así es. Y entonces ellos pueden decir, bueno, ¿y yo cómo puedo activar estos genes? Primero voy a poner un contexto que espero que lo diga yo brevemente. Vale. Y es acerca, vamos a invocar a otra persona que se ha ido, pero que está dentro de esta plática. Y es Timothy Leary. Sí, claro. ¿Verdad? Totalmente. Timothy Leary dice, yo iba de la universidad a mi casa y de mi casa a la universidad. Cuando llegaba a mi casa en la noche, me echaba 2-3 martinis y así diario. Y ese aburrimiento, dice, me estaba matando. Y literalmente mató a su esposa porque ella se suicidó. Pero por aquel tiempo, Gordon Wasson publicó aquel famoso artículo en Life que se llamó En busca del hongo mágico, ¿verdad? Y él lo leyó. Y entonces supo de México y supo de María Sabina y se lanzó y vino a México, ¿verdad? Y ahí encontró toda una diversidad, todo un cambio en su vida que finalmente lo volvió pues su objetivo, ¿verdad?
Sí. Claro, con ello se agenció la ley norteamericana en contra de él y todo lo que quieras, ¿verdad? Sí. Entonces, ahora, esas son maneras de buscar ese cambio que acabas de mencionar. Sí, pero a mí me preocupa esto, te voy a explicar en qué sentido. Dilo. Yo creo que cualquier cambio que tú quieras realizar en tu vida, que dependa de elementos externos, mal asunto. Porque yo lo que veo es que ahora se promueve una forma de consumo adictivo de sustancias, como si eso ampliara tu conciencia. Claro. Y creo que no va por ahí. Claro. Porque se pierde el objetivo. Se pierde el objetivo. ¿Verdad? No es como nuestras etnias mexicanas que consumen peyote, por ejemplo, pero para la comunicación con sus divinidades. No la consumen a lo largo de todo el año, cada vez que están tristes, aburridos o algo, ¿verdad? Así es. Sí, no lo consumen para evadirse, para dormirse más. Porque estas sustancias también pueden adormecerte más. Pero claro. O sea, evidentemente, ¿verdad? Como lo hemos visto en nuestro mundo moderno. Así es. ¿Verdad? Ahora es una experiencia interesante, es una experiencia mística que me cambió la vida, pero porque la tenía yo perdida, en fin. Claro, pero eso es porque se ha olvidado, doctor Próspero, se ha olvidado la conexión profunda con la propia alma, con el propio subconsciente e inconsciente, la meditación a través de la cual puedes crear sueños lúcidos y puedes tener experiencias de conexión extraordinarias. No te hace falta una sustancia. Totalmente de acuerdo. Porque mira, siendo consistente con lo que dije anteriormente, que tenemos genes que nos vuelven o nos facilitan el misticismo, sería muy lógico pensar que hay que tomarse una sustancia para que se echen a andar, ¿no? Claro. Entonces, básicamente, mínimamente, los sueños es una manifestación de misticismo y su interpretación todavía mejor, ¿verdad? Pero así como ya mencionaste, la meditación. ¿Qué pasa con la meditación? Bueno, hay diferentes maneras de hacer meditación, ¿verdad? Así es. Pero todo es un despertar de lo interno. Claro, es habitar el mundo interior, esto que llamamos femenino. Exacto. Esto que yo relataba de la vieja Lemuria, o sea, aprender a vivir este mundo interno que es el que genera la experiencia real, ¿no? De tu propio ser y de tu mundo. Entonces la capacidad de soñar, de conectarte con el mundo arquetípico, esta capacidad de conectarte efectivamente con otros estados de la realidad. Pero fíjate, no nos quedamos ahí. Es que no nos quedamos ahí. Una vez de que está ocurriendo esto, que nunca se va a terminar porque es un proceso permanente, esto nos permite la comunicación con el prójimo de una manera mucho más poderosa, un vínculo más esencial, porque a final de cuentas somos grupos y somos... Sí, somos parte de todo. Somos parte del grupo, exactamente. Y aquella persona, por ejemplo, que se aísla o que la aíslan y que vive en soledad y se siente sola, desolada, muere más rápidamente. Sí, claro. Ahora, yo tengo aquí una prevención. Yo creo que tanto para vivir los sueños y sus mensajes, hay que tener una curiosidad y una entrega. Es decir, es un viaje. O sea, el encuentro con los estados psíquicos profundos requiere un viaje y un viaje heroico. Digo esto porque creo que, o lo que me preocupa es esta cosa del fast food, ¿no? De la comida rápida, de todo enlatado. Entonces parecería que queremos iluminación enlatada. Exacto. Y la iluminación enlatada no existe con tantos gramos de peyote o de exactamente nada, ni en los libros de que si usted soñó que se le cayeron los dientes. Exacto. No. Sí. Pero Laura dice que hay muchas más preguntas. Pues oigamos algunas aunque sea, ¿no? Exacto. Enrique Cabañas comenta: mientras tengamos un cuerpo, el placer no se puede cancelar, al igual que el dolor, en mi opinión. Y pregunta: ¿en qué consiste la evolución del cerebro desde las neurociencias? Bueno, lo que pasa es que Enrique habla en este sentido de que no se puede cancelar, pero culturalmente está cancelado. O sea, si el placer está castigado y hay culpa, y hay castigo, claro que se cancela. Claro, sí, digo... Desafortunadamente tú y yo tenemos que ver pacientes que justamente, digamos, un origen es que han cancelado el placer. Así es.
porque no es sí es tener el cuerpo, pero sí es tener la incongruencia. Claro, porque es hablando de la parte oscura de Apolo, la parte oscura de la civilización, el orden, el control, el deber ser, sí. tarará, como este rendir, diríamos, a esta gran dominación, sí, ¿no? Sí. Donde los seres humanos perdemos dominio, perdemos libertad y conexión, ¿no? Definitivamente. Y déjame decir un par de palabras acerca de la segunda pregunta de cómo es evolución del cerebro, ¿verdad? Tenemos, digamos, evidencias de que el hombre, el humano como ente, pues apareció hace unos 200.000 años, ¿verdad? Pero no apareció solo él, apareció también el hombre de Neandertal, que mucha gente cree que es Neandertal y luego Homo sapiens. No, son nuestros primos, son nuestros, así es, ¿verdad? Y también otros personajes que aparecieron mucho después, pero que también fueron nuestros primos. Y otras líneas paralelas. Otras líneas, sí, exactamente, ¿no? Los Denísova, por ejemplo, que habitaron más hacia Rusia, China, lo que ahora pues es Rusia, China y eso, son nuestros primos y no la hicieron hasta ahora, digamos, ¿no? Ajá. Solo Sapiens la hizo hasta acá, por lo menos de estos tres linajes: Sapiens, Neandertal y se me acaba de olvidar el que acaba de decir, Denísova. Y ¿cuál parece ser una diferencia importante? No el tamaño del cerebro, porque Neandertal tenía más grande el cerebro que Sapiens. Que Sapiens, en proporción al cuerpo, sí, ¿verdad? Sí. Más grande, ¿no? Entonces parecería ser que piensa más o que tiene más idea del mundo. Más volumen. ¿No? Más volumen, más inteligencia. Ajá. Vamos a suponer aquí, ¿sí? Denísova no sabemos tanto porque realmente se conoce muy poquito de Denísova. Pero parece ser que lo que el humano, le voy a llamar humano a Sapiens, ¿verdad? Lo que el humano hizo fue crecer un poco más su corteza prefrontal y rodearse de amigos. Exactamente. Rodearse de amigos, ¿verdad? Eso qué importante es. Es importantísimo. La comunidad es fundamental. Fundamental. Porque parecía ser que con todo lo inteligente que era Neandertal, era más solitario. Muy fuerte, muy grandote, muy inteligente, pero contra 10 Sapiens, pues no la hizo, ¿verdad? Entonces, a pesar de que sí hay genes en los humanos de Sapiens, porque entonces implica que sí hubo interacción, ¿verdad? Sí. De todas maneras se acabaron los neandertales. Y hoy se calcula que tenemos entre un 2 a un 6% de neandertal en nuestro genoma. Sí. Ahora, pero bueno, hablando de cómo tenemos genes a disposición que se pueden empoderar, ¿no? Sí. Por ejemplo, pues si una persona tiene gen de diabetes y come muchos carbohidratos, se le dispara. Hablemos de los genes místicos. ¿Cómo empoderar los genes místicos? Exactamente. Pues mira, hay algo que le llamamos epigenética, ¿verdad? Y la epigenética es la relación entre el gen y el medio ambiente. Entonces, si tú quieres ser o quieres que un niño sea un experto pianista, digamos, pues ¿qué haces? Pues que lo entrenas. Así es. ¿Verdad? Y si él tiene el interés y le gusta, se va a entrenar él solito y se va a entrenar. Y los cambios cerebrales que ocurran son epigenéticos y lo van a hacer tal vez un líder cuando tenga cierta edad. Y si no en esta vida, en otra. Bueno, pero hablemos de esta, ¿verdad? Hablemos de esta. El caso es de que entrenar. Y entonces uno dice, bueno, si yo ¿cómo facilito mis genes místicos? La respuesta que va a sonar como incongruente es: entrénelos. Estoy de acuerdo. ¿Verdad? Entrénelos. Y yo propondría que se entrenan abriendo la mirada a lo desconocido, con la imaginación, claro, conectando los sueños, trabajando el lenguaje arquetípico, el lenguaje simbólico. Viendo Netflix no los va viendo Netflix no los va a entrenar, no, por favor. salvo si ves Netflix con un estado de atención que te permite percibir
Eso desconocido, simbólico y arquetípico en los personajes. Que es interpretativo, ¿verdad? Que es interpretativo. No en el plan... Así de que me estoy comiendo aquí en Spa, en ese sentido no. Pero sí hay que entrenarlo. ¿Y cómo es entrenarlo? Busque el misticismo. ¿Dónde quiere encontrarlo? ¿En un templo? ¿En una iglesia? ¿En la naturaleza? En los viejos místicos, en los grandes buscadores. Como guías, ¿verdad? Como guías, como Mircea Eliade. Exactamente, ¿no? Como exactamente. El viaje de Don Juan, claro. de Giordano Bruno, formando parte de comunidades como Inspira, por ejemplo. Si se va a pueblear, por ejemplo, sí, y una persona le cuenta una historia, no diga, ay, patrañas, cosas que no se diga. Póngale atención y vea que ahí hay misticismo. Claro, por ejemplo, en Amar Abierto tú sabes que contamos cuentos sin cuento. Claro que sí. Bueno, y en los cuentos sin cuento hay una cantidad de recuerdos. Absolutamente. Claro, no son racionales, o sea, son en ese sentido paradójicos. Di por qué son paradójicos. Porque te muestran una verdad que a la vez es mentira y una mentira que a la vez es verdad. Bueno, pero es que, mira, guardar las dimensiones, pero a mí me parecen como un chiste. Porque la estructura de un chiste es contarte una historia con un final inesperado. Sí. Y entonces, la historia que te cuenta una leyenda, ¿verdad?, es que te distrae. Ajá. Pero la emoción que te está provocando es como que se te metió por la puerta de atrás. Exacto. En este caso los cuentos lo que hacen efectivamente es contarte una historia que aparentemente no es objetiva ni real, que es increíble, claro, pero que te lleva al mundo donde eso sí es verdad. Exacto. Al mundo donde eso sí pasa y te muestra a la vez un camino, ¿no? Hoy vamos a contar. Hay una enseñanza, ¿verdad? Desde Caperucita Roja, ¿no es cierto? Así es. Todo el simbolismo que hay ahí. Bueno, un día tenemos que discutir porque hay gente que cree en los cuentos de hadas, otros no. Me encantan. Pero Laura, cuéntanos. Sí, Noemí Origel dice que felicidades por el programa y pregunta si podrían recomendar algunos ejercicios o prácticas para desarrollar nuestro cerebro místico. Bueno, yo podría con muchísimo gusto, Noemí, pues muchas de las prácticas que practicamos en Inspira, como es la conexión con los sueños, la respiración consciente, ejercicios de imaginación, en fin, meditaciones guiadas, meditaciones en silencio, meditaciones dinámicas en movimiento, todas esas son, claro. Pero doctor Próspero, pero claro, ¿qué sugeriría? No, yo estoy contigo de acuerdo porque además las neurociencias han mostrado los cambios que van ocurriendo en el momento que una persona, por ejemplo, está meditando y está en esa situación diferente. Necesita una persona experimentar el proceso de la meditación para darse cuenta que ciertamente entra a otro estado de conciencia. Exactamente. De hecho, entrar a meditar es un poco... le voy a contar para algunas gentes que a lo mejor no han meditado nunca. Primero, yo diría que esto de yo no sé meditar no es cierto, sabes, todo el mundo sabemos. No sé si les ha pasado alguna vez ir al cine, estar muy cansados y de golpe no querer dormirse y dormirse. Y dormirse sin querer, como entrar en un estado profundo del sueño, sobre todo de manera, si vas al VIP. Exactamente, pero de manera involuntaria, ¿no? Es como que te duermes, no te quieres dormir y hay un clic en donde ya te desarmas y estás en otro lugar. Definitivamente. ¿No? Sí. Bueno, lo digo porque creo que eso es más generalizado. Sí, está muy bien. Pero si tú entras a meditar, hay un momento en que se produce un clic en donde ya cambiaste. Sí. ¿No? Sí. Pero para eso hay que meditar sin objeto. Porque si te pones en modo masculino queriendo que pase algo, claro, ya no estás meditando. No, para nada. Ahí estás controlando. Sí, definitivamente. Y la esencia del otro mundo es entrar en el mundo de la diosa, de lo femenino. Claro. La conexión es femenina. Incluso hasta mindfulness o mente plena o vipassana, como originalmente se le decía, ¿verdad? No es que no tengas pensamientos o no los veas, es que los dejas pasar. Así es. Los dejas pasar. Claro, es que, a ver, volviendo a esto de el cerebro místico y la energía femenina, o esto que hablamos como esta capacidad de conectar este mundo interior, en donde no hay necesidad de controlar, de ganar, de construir, hay solo de percibir, de permitir, es un estado de permitir, en donde la cosa es, porque fíjate que el sueño, por ejemplo,
es algo que tú permites. O sea, nadie se duerme a voluntad. Ahora me duermo. Claro. No. Y el que lo intenta es insomnio. Peor, exactamente. Entonces, el sueño es algo que llega y tú permites. Sí. Y simplemente te dispones. Y te dispones soltando el mundo ordinario del tengo que. Eso es dormir. Sí, sí. Es un estado pasivo, es un estado de crear el espacio para que suceda. Y en la meditación es igual. Es crear un límite del mundo exterior para permitir que pasen cosas. No para conseguir que pasen cosas, ¿no? Sí. No para competir porque ahora soy más místico que tú. Claro, ciertamente. Sí. Es como decía Alan Watts. Diversos eventos, y ahorita lo pusiste tú en el dormir, que yo nunca lo había puesto allí, pero me gusta mucho. Decía Alan Watts, es como la persona que no sabe nadar e intenta flotar, nadar, porque está angustiado, está aterrado, y con cada manotazo que da se hunde más. Así es. ¿Verdad? El que sabe nadar simplemente fluye con se el agua. entrega. ¿No? Es una entrega, es un soltar. Así es. ¿no? Es un permitir. Y eso nos ocurre en el dormir y en el meditar. Sí, bueno, hay aquí tantas cosas que además yo creo que el público querría que habláramos aquí 3 días y más. Probablemente. Pero prefiero emplazarte a que vengas pronto. Sí, con muchísimo gusto. Y continuamos con algunos otros aspectos que no hemos tocado. Así es, porque hay muchísimo. Varios. ¿No? Uh-huh. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por invitarme y gracias por compartir conmigo. Es siempre tan precioso estar aquí contigo. Muchas gracias.